Un aspecto fundamental en la construcción de la fundamentación neológica en una investigación es saber organizar la información de manera tal que podamos construir un texto que tenga coherencia lógica y continuidad. Como habíamos señalado anteriormente, Reaser tiene una serie de pasos a cumplir. Previamente hemos desarrollado la recopilación del material, se han identificado las ideas, se ha hecho el registro y el almacenamiento de la información, y el cuarto paso consiste entonces en categorizar la información. ¿Cuándo comenzar a categorizar? Es muy importante comenzar a categorizar cuando el investigador ya tenga un cierto número de unidades informativas, es decir, cuando ya tenga suficiente información variada y completa, porque esto le da una visión general del tema y de sus contenidos y le va a permitir generar las categorías más pertinentes. Categorizar implica clasificar e identificar mediante un término que sea claro e inequívoco el contenido o idea central de cada unidad informativa. Esta definición de categorización, por supuesto, le estamos refiriendo específicamente a la categorización de ideas. En cualquier texto es posible asignar una categoría a cada idea. Esto le permite al investigador identificar a qué se refiere la idea y dónde puede ubicarse en su fundamentación. Incluso le puede permitir al investigador revisar textos que han sido ya desarrollados por otras personas y saber si ese texto tiene coherencia en cuanto a la secuencia de ideas que se manejan. Acá tenemos un ejemplo donde en un mismo párrafo hay 3 ideas diferentes. La primera dice que las hipótesis confirmadas proporcionan datos. Esto sería en todo caso una función de la hipótesis. Por supuesto, no basta con categorizar. Posteriormente veremos que es necesario que el investigador chequee la información y vea si esa información es fidedigna. Tenemos una segunda idea que plantea que la estadística recolecta y ordena datos y los interpreta, es decir, trata de explicar su significado. Y luego tenemos una tercera idea que plantea que interpretar los datos implica reflexionar sobre ellos. En este caso, la categoría es una definición de interpretación. En la idea anterior sería la función de la estadística. En el siguiente párrafo hay una idea un poco más extensa que plantea que en la medida en que se interpretan correctamente los datos obtenidos como producto de una investigación, en esa medida se contribuirá a la explicación de las teorías científicas. Y aquí se estaría refiriendo esta idea a la importancia de la interpretación. Como vemos, en la medida que se hace la lectura se pueden ir identificando diferentes ideas con ciertas categorías. La importancia de la categorización básicamente tiene que ver con el hecho de que determina la ubicación de la idea en la secuencia del texto que vamos a construir. Cuando una categorización no se hace bien, el texto final queda desarticulado e incoherente. Por eso, como les decía antes, la categorización también permite detectar si un texto ya elaborado tiene una secuencia incoherente e incluso permite corregirlo al reorganizar las ideas. Aquí volvemos al ejemplo anterior en el cual teníamos 3 ideas categorizadas y al formular las categorías podemos evidenciar que las categorías se refieren a ideas totalmente diferentes, que de pronto pudieran tener otro orden o no estar precisamente en esa secuencia. Este texto salta de una idea a otra sin orden. Comienza hablando de las hipótesis, luego pasa a la estadística y por último define interpretación. Es muy importante tener en cuenta las claves para categorizar. Las categorías las vamos a asignar en función del contenido de la ficha o de la unidad informativa, no en función de los subtítulos del autor original. Es la idea que hemos extraído la que nos va a permitir asignar la categoría, según su contenido y también según el sentido que le queremos dar a ese contenido en nuestra fundamentación o en la temática que estamos trabajando. Un ejemplo de categoría imprecisa es la siguiente. Tenemos la idea que dice que la demora en la presentación de la tesis o la renuncia a llevarla a cabo es un fenómeno que afecta a la mayoría de las universidades. Una categoría imprecisa sería demora o renuncia, presentación de la tesis, problema común, porque no nos dice exactamente esta idea dentro de qué tópico se ubica. Una categoría más precisa sería presentación de tesis, dificultades. Ya sabemos entonces que esta idea iría dentro del bloque en el cual el investigador esté hablando de la presentación de los trabajos y específicamente cuando esté hablando de las dificultades. Otra clave para categorizar es que la categoría debe ser suficientemente amplia
como para que existan varias unidades informativas o varias fichas que tengan la misma categoría, de tal manera que esto nos va a permitir agrupar la información. Pero también deben ser suficientemente específicas como para producir un esquema detallado del texto general. La otra clave es que las categorías deben comenzar con el ser o el evento del cual se habla y seguir con lo que se dice del evento. Esta es una técnica sencilla que permite identificar rápidamente las categorías. En el ejemplo que venimos trabajando, habíamos colocado para la primera idea que señalaba que las hipótesis confirmadas proporcionan datos, una categoría que se llamaba función de la hipótesis, pero la forma más apropiada de colocar la categoría es primero el evento o el ser del cual se está hablando, que en este caso es la hipótesis, y luego lo que se está diciendo. De tal manera que entonces la categoría quedaría como hipótesis, función. La segunda idea quedaría como estadística, función, y luego la tercera como interpretación, definición. Esto permite que el tópico general aparezca primero y facilita la organización posterior, porque entonces las fichas quedarían organizadas según el tópico. Todas las fichas que tengan que ver con hipótesis quedarían juntas y todas las que hablen de la función de la hipótesis quedarían juntas, todas las que hablen de hipótesis definición quedarían juntas, lo cual nos daría ya una agrupación bien importante para saber qué tipo de información estamos manejando y cuál información va con cuál. Otra clave para categorizar es saber que las categorías contienen subcategorías. En el caso anterior, por ejemplo, la categoría mayor era el tópico o el evento del cual estábamos hablando y la subcategoría era lo que se decía acerca de ese ser o de ese evento. Las categorías deben estar anidadas con base en su ubicación en el probable esquema conceptual. Cuando se organizan, entonces tendríamos un esquema como el siguiente. De pronto sería, si el tema general es educación, tendríamos entonces dentro de las unidades informáticas que hablan de educación, habrá una que hable de la definición de educación, otra de la importancia de la educación, otra de las modalidades. Dentro de las modalidades explicaremos cada modalidad y luego, por ejemplo, de la problemática de la educación. Y así sucesivamente con todo el esquema conceptual. Aquí tenemos un ejemplo de las categorías anidadas. La idea señala que la educación representa el cambio y la transformación de la sociedad. De ella depende el desarrollo integral del potencial humano y además es un factor estratégico indispensable para alcanzar el progreso. En este caso, la categoría principal es educación y la subcategoría es importancia. La segunda idea plantea que la educación es un proceso evolutivo y constante que va modificando la conducta de la persona a través de conocimientos y experiencias que se adquieren de diversas formas y medios. La categoría principal sigue siendo educación, pero ahora se trata de una definición. También puede haber secuencias de más de dos términos. Por ejemplo, una categoría principal, una categoría intermedia y una categoría más específica. Por ejemplo, si tuviésemos definiciones de diferentes enfoques, podríamos decir educación, definición, enfoque tal, o de educación, definición, enfoque cual. En otras palabras, lo importante es que al final la categoría completa sea lo suficientemente específica para poder identificar la ubicación de la ficha dentro del texto general. Aquí tenemos la matriz de fichaje con sus autores identificados en la primera columna con apellido y año, la correspondiente ficha en la segunda columna y en la tercera columna la categoría que corresponde a la ficha. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo están anidadas. En la segunda idea, la ficha se refiere a autoimagen social e identidad social. En la tercera, autoconcepto e interacción social. Fíjense que son relaciones, ¿no? Se está relacionando la autoimagen con otro concepto como es el de identidad social y en el segundo caso, autoconcepto con otro concepto que es el de interacción social. Y la tercera ficha, que está identificada con una categoría, aparece como identidad social, definición, porque se trata de una definición de identidad social. Cada investigador va a elaborar su propia lista de categorías. La categoría va a emerger del contenido de la unidad informática. No necesariamente va a tener el investigador unas categorías previas. Por lo general van surgiendo y en la medida en que van surgiendo hay categorías que se siguen aplicando a otros textos que pertenecen al mismo tópico o al mismo aspecto que se está trabajando.
Y por supuesto las categorías de una misma ficha pueden variar de un investigador a otro, porque eso va a depender del contexto en el cual el investigador quiera ubicar la información y el sentido que le quiera dar en ese contexto. Por ejemplo, vemos acá una idea que plantea que la modernidad ha traído como consecuencia a las naciones fenómenos de mutación cultural, tradiciones y saberes populares erosionados y despreciados, nuevas jerarquías de valores que niegan la vigencia de las comunidades y los grupos sociales. Si estuviésemos trabajando algo sobre modernidad, la categoría entonces sería modernidad, efectos en la cultura. Pero si lo que estamos trabajando es cultura de las comunidades, la modernidad pasaría a ser un aspecto secundario y entonces la categoría para esta ficha sería cultura de las comunidades, efectos de la modernidad. Estas categorías, una vez que estén todas desarrolladas, organizadas y anidadas, nos van a permitir agrupar la información para construir el esquema conceptual que le va a dar orden a la redacción de la fundamentación noológica. Cómo hacer el esquema conceptual y cómo conectar ese esquema con la redacción final será el tema de la próxima presentación. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad para identificar y categorizar sus unidades informáticas.